Muy buenas noches, iniciamos el capítulo de hoy de Frente a Frente del 15 de abril, reemplazando una vez más a Gustavo Recalde, que está por el Chaco en una actividad solidaria sumamente importante, la promoción 83 de médicos, que realiza una jornada, 3 jornadas de atención que se inicia mañana. Para hoy estaba previsto un festival musical, pero por las inclemencias del tiempo se posterga por 24 horas. Es para dar salud mental, decía el doctor Isaías Ricardo Fretes, uno de los referentes de esta agrupación de médicos que quieren devolver algo de lo que le dio el país a través de la Universidad Nacional de Asunción. Y Gustavo Recalde está acompañando para comunicar todo cuanto se realice, y nosotros le hacemos el aguante en este programa Frente a Frente. Les habla Horacio Enciso y hoy tenemos un tema sumamente importante para desarrollar, una situación que nos llama al debate desde hace varias semanas: la situación económica del país. El gobierno que no está encontrando las respuestas para las deudas con las proveedoras. Se habla insistentemente de que se debe cambiar la ley de responsabilidad fiscal, que se tiene que ampliar el margen para tener más endeudamiento y poder hacer más manejable la deuda. Se habla de que se incurrieron en gastos sumamente importantes que no tienen presupuesto y una serie de cuestiones, pero la consecuencia ya se siente, es palpable. Muchas empresas que tienen dificultades, empresas que no cobran, son proveedoras del Estado, están habiendo despidos, se están perdiendo fuentes de trabajo y hay ya quiebras de empresas. Y sobre todo esto vamos a hablar con el doctor Benigno López, que estuvo en varios cargos sumamente importantes. Uno de los más importantes y de los últimos en nuestro país fue ministro de Hacienda del gobierno anterior, del gobierno de Mario Abdo Benítez. Fue presidente de IPS en el gobierno anterior. También fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, así que una persona que estuvo en los cargos más importantes de nuestro país. Buenas noches, doctor Benigno López, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Horacio, un saludo a vos, un saludo a la audiencia y gracias por la invitación para conversar de estos temas que son apasionantes. Sí, queríamos conversar justamente contigo, doctor, porque tenés muchísimo conocimiento, mucha experiencia, estuviste en la primera línea en todas estas instituciones que atienden estos temas, primeramente en el Banco Central, donde hiciste carrera, después últimamente en nuestro país, antes de ir como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en representación de Paraguay. Estuviste en el Ministerio de Hacienda, y que ahora es el Ministerio de Economía y tiene un problema con las deudas. ¿Cómo estás viendo este panorama, doctor? Y mira, yo creo que es la pregunta es repetitiva últimamente, en el sentido de que esta situación viene de antes, ¿verdad? O sea, lamentablemente el presupuesto no alcanza para hacer todo lo que uno pretende hacer, y este tema de la deuda no registrada, como le llamaba el ministro Fernández, viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora se exponenció mucho más, ¿verdad? O sea, la deuda flotante le decíamos antes. Bueno, la deuda flotante es una cosa y esto es otra cosa. Esto es una deuda que no está registrada aparentemente, que se debe y que se encuentra una forma alternativa de pagar. Una de ellas fue la cesión en su momento, ¿verdad? Como mecanismo jurídico financiero que podía permitir el pago de esa deuda en el tiempo, y hoy se está viendo de otra alternativa, pero lo concreto es que fue creciendo esa deuda cuando yo recuerdo, siempre cuento el ejemplo mío, cuando asumí IPS allá por el 2014, había una deuda que tenía que pagarse de cerca de 200 millones de dólares y que no había ya presupuesto para pagarla, y tuvimos que empezar con la cesión de crédito. Cuando asumo Hacienda en el 2018, la deuda que recibimos en esas condiciones fue de 400 millones de dólares, que la pagamos también vía cesión de créditos. Y cuando dejamos el gobierno en el 2023, la deuda que había en esas condiciones era de 600 millones,
que el gobierno criticó salvajemente como algo sumamente irregular. Sacaron un crédito para pagar la deuda y a mitad de mandato tienen una deuda de 1.000 millones. Lo que quiere decir que ese problema no se resuelve solamente con la cesión, sino que debiéramos encontrar otros mecanismos de solución de este tema. Y la situación para mí es sencilla en el sentido de decir que demuestra que los ingresos que tiene el Estado no son suficientes para hacer todo lo que tiene que hacer. Además tenemos el mal gasto que tenemos, un mal gasto crónico en el sector público también, y una informalidad enorme que hace que los ingresos no sean lo suficiente como para prestar todos los servicios que decimos que vamos a prestar. Y entramos en esta vorágine de deuda que hoy está complicando a los proveedores y a la economía en su conjunto. Doctor, en este gobierno se dice que ni siquiera se va a tocar el tema de ampliar los impuestos, de aumentar los impuestos, y también el candidato anunciado del mismo signo de Honor Colorado, el actual vicepresidente, también dice que de ganar las próximas elecciones tampoco se van a aumentar los impuestos. ¿En qué tipo de salidas tenemos que empezar a pensar para sostener el nivel de gastos que tenemos actualmente? Mira, yo dudo mucho que esa promesa se pueda cumplir. Yo creo que los impuestos van a ser revisados más temprano que tarde, porque los ingresos no son suficientes. Y Paraguay por ese lado tiene, si bien tiene el mal gasto que hay que atacar, si bien tiene la informalidad que hay que mejorar, también tiene una presión tributaria muy baja comparativamente hablando con cualquier país de la región y del mundo. Entonces, si queremos hacer si queremos darle al ciudadano todo lo que el ciudadano necesita, tenemos que buscar la forma de financiarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer si no es a través de impuestos, es a través de deuda? Bueno, nuestra deuda está subiendo también a unos niveles que ya no son como los que eran en el 2013, cuando empezamos a salir a los mercados internacionales. Entonces el gobierno que venga va a tener que encontrar una salida, y yo siempre por eso propongo que tiene que ser una salida dialogada con la sociedad civil, dialogada con los empresarios, dialogada con los ciudadanos, para encontrar cuál es el mix correcto, ¿verdad? Yo no creo que se pueda sostener este nivel de gasto sin generar mayores ingresos, y puede generar solamente a través de mejora del gasto, que es un proceso, sí. No ocurre de la noche a la mañana. Y dicho sea de paso, cuando hablas del gasto ineficiente, vos te vas y mirás los dos informes que hay que analizaron eso, que son del Banco Mundial y del BID, y te dice que el gasto ineficiente está en los salarios del sector público, que está en el proceso de compras públicas y que está en los programas sociales. Se sacó una ley para mejorar la caja fiscal, para darle un poco de más sostenibilidad. Algo va a pasar ahí, lamentablemente no fue ambiciosa, sí. Y se va a tener que discutir de nuevo en muy poco tiempo. Se modificó la ley de contrataciones públicas ya en el gobierno nuestro, ¿verdad? Habrá que ver si fue lo suficientemente eficiente para atacar los cuellos de botella que se señalaban en los informes de las multilaterales, y se tocó la ley se modificó la ley del funcionario público, la ley de servicio civil, que también habrá que ver qué tan eficiente es a la hora de su aplicación. Pero eso lleva un tiempo. Eso no ocurre de la noche a la mañana. No porque tenés las leyes ya tenés el gasto malo resuelto, ¿verdad? Va a tener que aplicarla, va a tener que interiorizarla, va a tener que hacer que se aplique en todas partes, y ahí vas a ver realmente si fue eficiente o no tu ley para atacar el mal gasto. Y mientras tanto va a necesitar los recursos, necesita financiar la obra pública, donde tenemos un atraso de 25.000 millones de dólares para poner la obra pública a la altura de lo que el ciudadano necesita. Va a tener que ver cómo vas a financiar los hospitales, medicamentos, recursos humanos, insumos, hospitales nuevos en lugares donde se tiene que hacer. Y entonces ese es todo un proceso que mientras tanto vos vas a tener que hacer que el Estado funcione. Que el Estado funciona con recursos. Sí. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Yo no encuentro una alternativa. No hay una solución mágica. ¿Son impuestos o deuda? No hay otra. Sí. Doctor, el temor que existe es al aumentar el gasto, incluso los gastos en inversión en infraestructura, pero uno mira a los países ricos y tenemos un déficit fiscal muy riguroso por la ley de responsabilidad fiscal de 1,5% del PIB, pero uno mira a Estados Unidos y ve que su déficit es de 6% y no tienen la inflación que nos dicen que podemos tener aquí a nivel local. Incluso la inflación de Estados Unidos es más baja que nuestra inflación.
Mira, son economías totalmente diferentes. Estás hablando de una economía desarrollada, que es la más grande del mundo, y una economía incipiente como la nuestra, que no hay que perder de vista que se hizo una mejora importante en los últimos 20, 25 años, ¿verdad? O sea, que nos dio el grado de inversión. Que nos dio el grado de inversión hoy. Yo creo que hay que precautelarlo, hay que buscar la forma de dar las explicaciones suficientes y resolver el problema de fondo, que es la falta de ingresos suficientes para hacer frente, pero no podemos compararla con Estados Unidos ni con ningún otro país, porque nosotros tenemos una ecuación complicada, ¿verdad? Tenemos una informalidad de más del 60%, tenemos una presión tributaria alrededor del 10-11%, Estados Unidos es 35-40%, sí. En Estados Unidos casi no hay informalidad. En Estados Unidos tenés un sistema económico muy diferente, entonces no podemos compararnos con ellos ni con nadie, tenemos que compararnos con nadie de la región. La región seríamos Uruguay, quisiéramos ser como Chile. Entonces ellos tienen otra ecuación que es totalmente diferente a la nuestra. Tienen el impuesto mucho más elevado que el nuestro. Sí, o sea, acá el problema es que hay que hacer, como se llama usualmente, la prueba del amor. Mostrarme que vas a gastar mejor y puede ser que yo te dé más impuestos. Ese es más o menos el diálogo que se da entre la sociedad y los gobiernos últimamente, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese esfuerzo, hay que llamar a un diálogo de tal manera a proteger todo lo que hemos conseguido en estos 25 años y proyectarnos hacia adelante para ser un país más desarrollado, más sostenible y con mejor capital humano y mejores instituciones. Decías que no se va a poder cumplir la promesa de no aumentar los impuestos. ¿Hay algún estudio ya de algún organismo multilateral, por ejemplo, de cuál podría ser la escala impositiva si indefectiblemente tenemos que aumentar algo? No conozco un informe último, pero sí conozco que todas son contesta en señalar que hay un problema de ingresos, que hay un problema de presión tributaria baja y que hay un problema de informalidad y un problema de mal gasto que hay que resolver. Y la solución para mí es buscar un camino para resolver todas juntas, de tal manera poder financiar el Estado de la manera que debe ser financiado para hacer frente a sus desafíos, que son enormes y cada día son más exigentes. Siempre yo digo que el éxito de las políticas macroeconómicas de los últimos 20 años generaron una clase media importante. Cuando la gente habla de que la macro no llega a la micro, medio no ve bien la película, porque del 53% que teníamos el nivel de pobreza en el 2003, hoy tenemos menos de 20. O sea, ese 30% de ciudadanos paraguayos salieron de la pobreza y quiere decir que no van a querer volver a ser pobres. Son ciudadanos más exigentes, mejor formados y que van a hacerse escuchar en algún momento decisivo. Puede ser en las votaciones, puede ser en las elecciones, puede ser en manifestaciones, pero esos ciudadanos nuestros que queremos ayudar a traer las políticas a salir de la pobreza, quieren seguir mejorando. Ellos no quieren volver atrás. Entonces yo creo que hay que ponerle ojo a eso y hay que ver cómo vamos a resolver los problemas de ellos para darle un país que sea mucho más ordenado y que sea mucho mejor administrado. Doctor, las reformas económicas para alcanzar los resultados que tenemos ahora y llegar al grado de inversión nos llevó prácticamente 22, casi 25 años aproximadamente. Si empezamos con un trabajo riguroso para mejorar el gasto, ¿nos puede llevar ese tiempo también para tener los resultados esperados? De los informes que yo vi cuando estaba en el BID, que hay países que hicieron el esfuerzo, ¿verdad? La situación se da más rápido, ¿verdad? Porque ya hay algún conocimiento instalado en el país, gente muy competente que va a poder diseñar y ejecutar los programas. Yo creo que no va a ser tanto, pero lo importante es dar el paso, o sea, lo importante es comenzar el diálogo y encontrar cuál es el mix adecuado que la sociedad va a estar dispuesta a soportar para poder financiar al final del día el país de todos, ¿verdad? O sea, yo creo que en la medida que no encontremos una solución a eso, todos vamos a tener problemas de alguna u otra medida en alguna u otra dimensión. Llegar a un nivel de desarrollo importante requiere de muchísima inversión en infraestructura y nosotros tenemos un déficit muy amplio que nos dicen los organismos multilaterales que estudiaron. Sí. Es una salida aumentar el gasto y atar a proyectos específicos
para que no tenga un impacto fuerte en la inflación y no dejar de invertir como se está haciendo ahora? No, yo creo que la decisión de invertir menos es justamente no es por la inflación, es más bien por el tema del déficit fiscal, ¿verdad? O sea, en la medida que vos te endeudás y pagás las deudas, tu déficit refleja otro número. Entonces yo creo que ese es el impasse que está teniendo el gobierno. Yo creo que hay que buscar una salida a eso, hay que encontrar una solución que le dé respuesta a todos, porque en la medida que tengamos este nivel de deuda no pagada, también le sumamos eficiencia al proceso de compras, ¿verdad? Porque me imagino que muchos de los costos están dentro del financiamiento del no pago. O sea, perdemos todo al no hacer un esfuerzo mayor en mejorar la recaudación, en mejorar los ingresos, mejorar el gasto y mejorar la lucha contra la informalidad, que te va a dar seguramente mayores ingresos para hacer frente a todo esto. ¿Cómo se puede mejorar la informalidad en nuestro país, doctor? Por eso tiene probablemente un costo político que hace que muchos no se animen a insistir con fuerza en eso. Hay países que usaron el IVA formalizador, una manera que todos paguen todo y se le devuelve al ciudadano lo que pagó. De esta manera ir incorporándole en la formalización de la economía. Pero va a ser un proceso difícil. Nosotros somos informales desde hace 200 años. O sea, nunca fuimos tan formales como para tener esa cultura. Pero también hay que mirar que esa parte de la ecuación es también injusta. Porque si no, el que paga te dice, ¿por qué me va a cobrar a mí que yo pago y tenés más del 60% de los paraguayos que no pagan? Entonces hay que encontrar el mix adecuado, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los desafíos que tiene que tener, si no es este gobierno, el próximo, ¿verdad? Pero hay que comenzar a hablar, porque tampoco se pueden presentar programas de la noche a la mañana sin tener un estudio fuerte que esté como base de eso. Doctor, estuviste en el IPS. Sí. Y conoces el sistema previsional y tuvimos ahora un intento de reforma de la caja fiscal. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la figura recomendada después de haber estado en el BID? También seguramente viste el mapa de otros países para resolver este tema que no se pudo resolver por el momento político. Debe ser una de las prioridades para el próximo gobierno y sobre todo porque el gasto que se está enviando ahí, ya se pagó 380 millones de dólares el año pasado de impuestos a los jubilados. ¿Cómo ves que se debe avanzar en este tema? Mira, son dos desafíos diferentes, ¿verdad? Los 380 millones de impuestos se pagó a la caja fiscal, no sí, hay IPS. Exacto. No, ¿verdad? Te preguntaba nada más como un paralelismo. ¿Verdad? La caja fiscal tiene un problema en sí mismo que de alguna manera se está hablando ahora. Sí. El patrón no está aportando. Sí. Ahora va a aportar algo como sustitución al aporte que venía a traer los impuestos, que viene a ser al final lo mismo otra vez, ¿verdad? Sí. Es un aporte de toda la ciudadanía, ¿verdad? Hay que ver qué tan sostenible eso es en el tiempo y cuándo vas a empezar a ver los problemas. Según todos los estudios que hay, los que miré, esto resuelve prácticamente poco y se va a tener que volver a discutir la caja fiscal y su reforma en un periodo no mayor a 5 años. El próximo gobierno va a tener instalado el mismo problema también. Por el lado IPS es más complejo porque ahí hay una serie de desafíos en sí mismos que ya tocaban en mi época y que tocan también hoy. 80% del presupuesto va para el 20% de los ciudadanos afectados a IPS, que son las enfermedades caras. Sí. El IPS paga eso y 20% de los asegurados llevan el 80% del presupuesto. No hay forma que el presupuesto te aguante, ¿verdad? No hay forma que te aguante ese 20% para el 80% restante de los jubilados y aportante de IPS. IPS tiene que hablar también de una reforma importante. Hay el 70, 75, 80% de los aportantes aportan sobre el salario mínimo y muchos de ellos en los últimos años incrementan su aporte. Hay que trabajar también ahí. Y hay que trabajar lamentablemente en una canasta de servicios. O sea, ¿qué te va a cubrir IPS con tu aporte? Pero eso tienen todos los seguros del mundo. IPS no tiene eso, IPS te cubre todo, absolutamente todo lo que tenga. Si no te cubre por las buenas, te cubre a través de los amparos judiciales. Entonces yo creo que hay un diálogo, también falta una conversación del diseño
del sistema que va a tener IPS de la mano con el sistema, el diseño del sistema de salud que tenemos, ¿verdad? O sea, yo creo que falta mucho de mirar cómo resolver esta ecuación que es tan compleja. Y IPS va a seguir teniendo el problema en la medida que no tenga un presupuesto asegurado y previsible. Si va a tener cada año una incursión importante de amparos judiciales, medidas judiciales que le ordenen a IPS comprar el medicamento más caro del mundo, porque un médico le sugiere eso a su paciente, no hay seguro que te aguante. Y aparte hay que trabajar también en el día a día, ¿verdad? Yo creo que hay muchas ineficiencias adentro que se pueden resolver. Yo creo que uno de los problemas que hay que mirar es justamente la gobernanza de IPS, una gobernanza que yo creo que ya dio su fruto, ya hizo lo que tenía que hacer. Es una gobernanza que fue creada cuando se creó IPS, allá en los 40, que venía de la época de Bismarck de Alemania, que generó este sistema. Sí. Y yo creo que hay que buscar un mecanismo mucho más profesional, un mecanismo mucho más acorde con la realidad y con la experiencia exitosa que tenemos. Un ejemplo nomás, Fomento, el Banco Fomento, un poquito antes, sí, también tenía este tema de las representaciones en su directorio y se cambió eso y hoy Fomento funciona casi como un banco privado. Sí. Es muy eficiente y está llamado a ser el banco más importante de Paraguay en el tiempo, ¿verdad? Y bueno, la AFD tiene un directorio muy eficiente nombrado directamente por el Ejecutivo a través de un proceso interno que vale la pena mirar, y el Banco Central también. Entonces, hay que adaptar lo que funciona. Porque esto funciona. Entonces, sí, tenemos la prueba que en nuestro país que funciona. Y en IPS estamos atrasados en eso. Y yo creo no es un problema de la persona que está ahí, sino del sistema de representación gremial. IPS tiene que ser manejado por gente absolutamente profesional, absolutamente independiente, que conozca cada área de IPS. IPS provee salud, provee seguridad, necesita un salubrista, necesita un experto en pensiones, necesita un experto administrativo, alcanza a más de 1 millón de personas, y su familiar incluido. Entonces tenés que mirar todo qué es lo que vos estás proveyendo para ver cómo lo vas a financiar. Yo creo que una de las instituciones más importantes que tenemos, es muy sensible, y si vos mirás los números por el lado de lo que tiene y lo que hace, es mucho más de lo que le falta. Pero le falta mucho, y para el que le falta es 100%. Yo siempre estuve en contra en que en IPS esté un médico administrando. Es un trabajo para un administrador, pero una opinión mía. Yo creo que un administrador puede hacer un mejor trabajo y como vos decís, cambiar el sistema de administración tal vez. En la caja fiscal, ¿cuál es el sistema de capitalización que conviene para el aportante? Ahora es por el sistema de reparto y está visto que no funciona y quizás además de eso hay que hacer otros cambios también. Mira, el sistema de reparto yo creo que a nivel Paraguay cumplió su ciclo. Yo creo que seguimos siendo 6, 7 millones de habitantes y eso funciona cuando la siguiente generación le va a financiar a la generación que se va. Y eso cada día va a ser menor. Sí. Yo creo que hay pequeños pasos. Está la ley de la Superintendencia de Pensiones, que habilita la posibilidad de tener otro tipo de sistemas. Yo creo que habría que mirar la ley a ver si no le falta algunos artículos internos para regular los productos que va a poder ofrecer. Pero yo creo que tenemos que ir mirando escenarios y países que encontraron soluciones importantes. Uruguay, ¿verdad?, que tiene un sistema de cobertura universal y que tiene un sistema de salud que funciona. Generalmente, probablemente no van a ser todos perfectos, pero van a ser mejor que lo que tenemos hoy, porque lo nuestro yo creo que necesita ser revisado y necesita ser adaptado a las mejores prácticas internacionales. Doctor, se estuvo hablando mucho sobre la necesidad de elevar el déficit, el margen fiscal. Se presentó un proyecto de ley, una idea que puede ser proyecto de ley que primero se le pasó al Ministerio de Economía, de elevar al 2,5% por, no sé si por este año o por 3 años. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa medida temporal y específica? Lo que se libera de recursos para endeudarse, que se aplique concretamente a ciertas cosas. Por ejemplo, pago a proveedoras de medicamentos y obras públicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que
La ley de responsabilidad fiscal es un logro que tiene Paraguay en su conducción política y en su contrato social con la sociedad, de que vamos a ser responsables fiscalmente a la hora de ejecutar el presupuesto general de gasto de la nación. Yo creo que si bien todas las ideas pueden ser buenas, pero yo creo que esa es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, sí, que plantee la necesidad, los argumentos y el fundamento, si es que ese es el camino. La ley vigente establece unas cuantas excepciones para poder pedir eso, ¿verdad? Si se dan esas atribuciones, si se dan esas condiciones, el Ejecutivo lo podría hacer. Lo que no puede ser que se venga de afuera del Poder Ejecutivo, porque si no va a ser como... va a perderse el respeto a la regla fiscal. Y la regla fiscal al final del día como el cinto que tenemos nosotros, ¿verdad? Vos podés tener dos opciones cuando no te entra tu pantalón. Sí. O alargar los agujeritos del cinto o te ajustás. Sí. Pero más o menos acá tiene que ser lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema coyuntural o un problema estructural? Si es un problema coyuntural, tal vez se pueda encontrar alguna salida. De los números que vemos parece que ya es un problema estructural. Este problema estructural importa un diálogo importante para generar el Estado que la gente reclama, ¿verdad? Y generar los ingresos adicionales para financiarlo. Al final del día hay también sistemas de reglas fiscales que tienen una cláusula que exonera o que libera un poco más el límite para lo que sea inversión. Pero habría que ver si estamos tan maduros para tener ese tipo de regla fiscal. Pues yo creo que eso hay que dejarle al Poder Ejecutivo, hay que dejarle al Ministerio de Economía, tiene gente competente, tiene gente capaz, que va a poder presentar la mejor opción posible. Yo creo que al final del día es eso, independientemente de qué tan atados podremos estar a algunos principios económicos o jurídicos, la situación requiere una solución y esa solución la tiene que encontrar el órgano que es competente para encontrar y manejar esto, que es el Ministerio de Economía. Y la gente que está ahí, gente que entiende, gente que sabe y gente que va a poder plantear algo interesante si ese es el problema, si el problema se resuelve con eso. Yo creo que si nosotros empezamos a meterle agujero al cinto, al final del día la ley no se va a respetar más y vamos a volver al tiempo que no queremos volver, donde la conducta fiscal no era importante y se podía agujerear el presupuesto sin piedad. Y si ese cambio estructural aparentemente que se requiere necesita un diálogo amplio, ¿debe ser un diálogo técnico-político? Sí, debe ser un diálogo de la sociedad con el gobierno, ¿verdad? Con el Poder Ejecutivo y las fuerzas vivas. Todos tienen que participar para encontrar el camino que mejor nos sirva para seguir creciendo. O sea, yo creo que no tenemos que perder todo lo que se ganó, que es un trabajo muy importante que hizo Paraguay, que hicieron todos los paraguayos, hicimos entre todos, ¿verdad? Y que habría que ver cómo podemos dar el paso adelante hacia atrás. Lo que sí me queda claro que con este modelo no se va a poder. Ahora tengo entendido que es por primera vez que se dan muchas opiniones sobre este tema, la necesidad de encontrar una solución y la que se maneja, una de ellas es elevar el déficit fiscal y muchos referentes políticos, el presidente del Congreso, el comando político de gobierno que le llaman el Comando Honor Colorado, varios referentes muy cercanos al partido de gobierno y aparentemente se tiene que hacer un cambio, no sabemos cuál. Se dio esa situación antes, es porque estamos llegando al límite y tenemos que pensar en una salida estructural fuerte y es el momento para eso. Yo creo que nunca va a ser el momento adecuado, ¿verdad? Sí. Porque si vas a mirar los intereses políticos de cada movimiento, de cada partido, de cada ciudadano, pero yo creo que los números nos están dando de que es hora de mirar y revisar esto. Sí. No hay que olvidarse que venimos de una pandemia, ¿verdad? Sí. Que tuvo un efecto mortal en el mundo y nosotros nos estamos recuperando de ese momento. También puede ser que la convergencia haya sido muy exigente. O sea, yo creo que los números van a dar la respuesta necesaria para que el Ministerio de Economía presente la alternativa que más convenga al país en su conjunto y no a un sector en especial. O sea, llegamos a tener un déficit del equivalente al 6% más o menos. Sí. O sea, para converger teníamos que hacer en más tiempo. A lo mejor,
A lo mejor, ¿verdad? Yo no manejo los números, no estoy más ahí, Sí. pero nuestra política de convergencia era un poco más flexible que esta, ¿verdad? Yo creo que ellos habrán evaluado y habrán reconducido la discusión, pero yo creo que todo debe estar en la mesa de discusión del gobierno con los representantes de la sociedad, con la sociedad civil, a la cual el gobierno no le ha hecho mucho caso últimamente. Pero sí, un diálogo que se necesita, porque si vas a cambiar una regla tan importante que nos sirvió mucho, debe haber el mayor consenso posible para eso. Durante la pandemia prácticamente no hemos sentido los problemas económicos que estamos teniendo ahora, porque se invirtió mucho en infraestructura y quizás compensó el parate que se dio en otros ámbitos de la economía a través de la inversión en obras de infraestructura. Sí. Y actualmente la inversión es menor incluso a hace más de 10 años atrás. ¿Se tiene que incluir esto en el análisis estructural de la situación que estamos teniendo? Yo creo que sí, yo creo que hablando de la pandemia, yo creo que algún día alguien, cuando pase el tiempo, va a reconocer el esfuerzo que hizo Marito, sí, ¿verdad? Va a reconocer el plan que presentó ahí, va a reconocer cómo se enfrentó una situación que ocurre cada 100 años, ¿verdad? No es que estamos acostumbrados a lidiar con pandemias, sino que no. O sea, yo creo que fue un plan muy, muy responsable, que permitió que justamente se pueda seguir funcionando de manera eficiente a pesar de los grandes desafíos. Y yo suelo decir siempre, lamentablemente el mundo falló con COVAX, sí, porque la idea fue apostar a COVAX para que los países como nosotros podamos tener acceso a la vacuna. Lamentablemente los poderosos triplicaron y cuadriplicaron su lote de vacunas y no quedó vacuna para nadie más, que empezamos a poder tener vacunas unos meses después, cuando ya usaron todos ellos y cuando ya no era más tan acuciante la situación. Entonces, pero yo creo que ese plan fue muy, muy, muy sólido, fue conversado con toda la ciudadanía también, no fue un plan que se creó nomás de la nada, y gente muy competente participó y dio ideas que fueron escuchadas a la hora de diseñar el plan. Y eso tiene un impacto en la economía, ¿verdad? A lo mejor sí, yo pienso que hay que converger, ¿verdad? Al 1.5, que es el número que nos hizo famoso, por decir de alguna manera, pero a lo mejor fue muy, muy rápido el proceso, y hoy se ve que no tenés la capacidad de sostener ese 1,5% de déficit. A lo mejor tenés que tener un poco más, pero eso requiere de muchos estudios técnicos, y que yo creo que la gente de Hacienda está preparadísima para presentar la alternativa más saludable para el país. Siempre se dice que uno se da cuenta de las medidas de un gobierno cuando está el siguiente gobierno. Ahora nos estamos dando cuenta que las medidas económicas fueron acertadas, y cuando se reclama ahora cómo se invirtió más en el gobierno anterior en infraestructura, no, pero había pandemia. Y entonces uno va un poco más atrás y encuentra que no se está invirtiendo ni siquiera lo que se invertía antes de la pandemia. Y sí, yo creo que a veces la gente no es, o los que revisan la situación no son lo suficientemente consistentes para ver las diferencias que hay, ¿verdad? Y las comparaciones son odiosas también, ¿verdad? A cada uno le toca una coyuntura que administrar. A Marito le tocó la pandemia, sí, y a Peña le tocó un mundo totalmente relajado hasta hace 3 meses que empezó la guerra del Medio Oriente, ¿verdad? O sea, con buen clima hecho, muchas de las recaudaciones, muchos de los efectos fueron consecuencia de que no había mayormente problemas afuera ni adentro. Sí. Entonces habría que ver, pero igual, todos somos paraguayos, todos queremos que le vaya bien a cualquier gobierno que está en ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Claro, y a Marito le tocó de todo. De todo. Primero sequía, incendios, crecida y la pandemia. ¿Sí? Todos los problemas que le pueden aparecer a un gobierno, todos juntos, y es el único que tuvo todos juntos de una vez. Todo el único, y por eso yo digo que algún día se va a reconocer eso. Yo creo que mucha gente está viendo ya hoy y está comparando situaciones, y yo creo que el trabajo que hizo él fue muy positivo, fue fuera de serie, y no tuvo nada que envidiar a otros países a la hora de presentar sus planes, a la hora de enfrentar sus desafíos. Yo creo que
la calidad de persona que él es y el liderazgo que él tiene sumó mucho para que eso sea así. Seguramente, no sé, dentro de 5, 10, 15 años vamos a reconocer los esfuerzos que hace Santi en las inversiones sociales, por ejemplo, pero de momento nos está faltando la plata y es un gran problema. Es el momento de empezar a diseñar eso que decías al principio de mejorar la calidad del gasto, o es difícil en el periodo político en que estamos viviendo, o hay que esperar al siguiente gobierno. Yo creo que si esperamos, vamos a esperar siempre, ¿verdad? Sí. O sea, nunca se va a llegar el momento. Yo creo, como te dije al comienzo, cuando miras el diagnóstico del mal gasto, tenés en los lugares donde tenés que apretar, ¿verdad? Como te dije, ley del sector civil, se modificó la ley. Sí. O sea, hay que ver si las modificaciones fueron lo suficientemente buenas para tocar y enfrentar los desafíos que tenía el viejo sistema. Pero la ley se presentó, se aprobó y está. Nosotros ya presentamos esa ley con Marito y se opusieron a la ley. O sea, hubiese tenido ya 10 años de vigencia. Sí. Pero lamentablemente se perdió una oportunidad, se generaron comisiones y nunca se avanzó en el proyecto que se presentó en su momento. Tener la ley de contrataciones públicas que sí pudimos terminar, que presentamos. Y tener la ley de la caja fiscal que no nos llegó, a nosotros no nos dio el tiempo, pero ellos pudieron hacerlo. Sí. Y presentaron también una ley, lamentablemente no es la que se había preparado, que también ya era débil, sí, dicho sea de paso, pero que era importante para tener un paso fuerte en el camino correcto. Y habrá que ver cuándo eso implosiona para volver a sentarnos a hablar, ¿verdad? O sea, vamos a volver a discutir esa ley. Lamentablemente es de las peores reformas que se pueden hacer. Sí. La gente no quiere escuchar de que tenés que trabajar más años de vida, tenés que hacer mayores aportes y vas a recibir menos. No, sí, no es al revés, estas reformas no son al revés. No es vamos a trabajar menos para ganar más. Lamentablemente no es así. Es más doloroso y exige más sacrificio. Pero las condiciones económicas de hoy no son iguales a hace 15 años o 20 años cuando empezó el sistema de reparto, y tal vez tenemos que empezar a ver un sistema de reparto mínimo, un sistema solidario mínimo, y empezar a ver un sistema de capitalización individual que permitan a cada uno tener una jubilación mayor que la que se puede pagar en su conjunto. Pero yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes del próximo gobierno, llegar a consensuar qué tipo de seguridad social, qué tipo de jubilación va a tener nuestra gente en los próximos años. Esta mañana estuvimos hablando con Gustavo Recalde y decía que una de las cuestiones que se está dejando mucho de lado es también enfocarse en la priorización del gasto. A veces estamos destinando muchos recursos a cuestiones que no parecen tan urgentes. ¿Existe un mecanismo para hacer una priorización eficiente de esos gastos, doctor? Yo creo que siempre lo hace el Ejecutivo. Hay un decreto que se saca al comienzo del año donde se establecen los gastos. El presupuesto mismo establece la priorización de hacia dónde se va a apuntar con mayor puntería, por decirlo de una manera. Y es un proceso anual que cada gobierno tiene su impronta a dónde quiere destinar los recursos que tienen en excedente. El problema es que no tenemos recursos excedentes. El presupuesto está prácticamente agotado en los programas que ya tiene. Y entonces la priorización siempre es un camino de dónde vas a destinar primero. Primera infancia te dirían algunos, educación te dirían otros, sí, salud te dirían otros. Pero tenemos que tener un sistema también que funcione bien, ¿verdad? Que sea eficiente a la hora de darle los recursos en forma prioritaria a estos sectores. Pero yo creo que hacia allá hay que apuntar. Capital humano, infraestructura y que las instituciones funcionen. Ese tiene que ser el desafío del próximo gobierno. Ese tiene que ser el desafío de la sociedad paraguaya que exija eso para poder tener un estado de bienestar en los próximos 20 años. En una comparación reciente de los salarios en el sector público y en el sector privado muestra que en los mandos medios para arriba, no tan hacia la cabeza, de jefatura hasta gerencias, el salario es mucho más alto en el sector público que en el privado, y no así en las cabezas, porque si uno compara un
presidente de una empresa grande, por ejemplo, gana muchísimo más que la cabeza de una institución pública importante. ¿Cómo ves el nivel salarial y qué se debería hacer para mejorar esas diferencias existentes? Mira, yo creo que el análisis luego que hacen también el Banco Mundial y el BID señalan eso, que si sos futbolista y ves la tabla de posiciones, media tabla para abajo, los salarios del sector público son mejores que los del sector privado. Eso se explica porque ahí hay mucha gente. Sí. Entonces, son votos al final del día. Ah. Y en la media tabla para arriba, los salarios del sector público son totalmente diferentes al sector privado, no son competitivos. No. Y vos no le podés traer a un gerente de una empresa exitosa a que sea director de presupuesto, por ejemplo. No le va a traer. Es imposible. Gana la mitad. Ni la mitad en algunos casos. Un tercio. Sí. Entonces hay que ver un poco eso, ¿verdad? Hay que ver cómo igualar eso, pero al final en el sector público tenés también la seguridad de tu trabajo, tenés también la expectativa de una jubilación decente. Hay que ver el mix, pero totalmente contraproducente yo creo que es. Yo creo que hay que buscar la forma de pagar como se tiene que pagar, de la forma que se tiene que pagar, no los niveles tal vez que se pagan en el sector privado, pero son niveles que permitan al Estado traer la mejor gente para que trabaje para ellos. Pues, al final ya es para todos los ciudadanos, ¿verdad? Muy desde afuera, ¿cómo ves que se pueda resolver esta situación de las deudas con los proveedores? Yo creo que se va a resolver de alguna manera, ya sea por la vía de la cesión, ya sea por la vía de la deuda, ya sea de alguna manera se va a resolver. Pues ese no es el problema que yo veo. El problema es que si no resolves la causa, dentro de 2 años vas a tener el mismo problema. Sí. Entonces tenés que hablar del problema real, que es que los recursos no son suficientes para hacer todo esto. Porque si vos encima vas a comprar la misma cantidad de medicamentos que compras, con la misma demora que compras, el precio va a ser mucho más alto. Si vos vas a hacer las mismas obras que haces, con la misma demora del pago que haces, los precios van a ser más altos. Y al final del día, los impuestos que no queremos pagar de manera transparente se pagan en los atrasos de las obras, en los atrasos de los medicamentos, y se pone en juego la vida de la gente al no tener medicamento a tiempo. ¿Hay que alzar los impuestos? Yo no quiero más decir eso, que todo el mundo me reta. Ya me prohibieron varios amigos míos hablar de eso. Entonces, pero estás pensando en que sí. Pero yo creo que si voy a ser honesto con la gente y voy a ser honesto a tu programa y a la gente, mi visión personal es que hay que tener ese diálogo y hay que buscar, yo digo mayores, un mix que te garantice como Estado tener mayores ingresos. Así vamos a tener este problema de la deuda a los proveedores eternamente. Es más, es la prueba, hace 10 años estamos así. Sí. Quiero pasar ahora brevemente a otra faceta de tu experiencia también como regulador en el sistema bancario. Hoy apareció una publicación que habla de la aparición de préstamos de bancos a empresas vinculadas y que sufriste en el Banco Central como director jurídico, funcionario del departamento jurídico, cuando tuvimos siniestros, quiebras de bancos. ¿Cuál es tu visión con respecto a esta práctica? Ya no leí eso. Sí. Pero hablando de la Pero historia, en forma general. hablando de la historia, fue uno de los cánceres letales del sistema financiero, el préstamo a sus empresas vinculadas. Si vos te vas allá a la historia y te vas al 95, cuando empezaron a tener problemas los bancos, era justamente ese problema. Eso se detectó después de las intervenciones y era una práctica generalizada. Y cuando el grupo deja de funcionar, la empresa vinculada deja de pagar y entonces se generó una quiebra generalizada de todas las entidades. Habría que ver, yo quiero creer que esa práctica no se está haciendo. Quiero creer que el ojo del Banco Central es un ojo como un águila con respecto a eso, porque el Banco Central sabe que ese es un problema. Sí. Y sabe que eso hay que evitar y hay que castigar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que apuntar hacia ahí. Hay una de las cosas importantes que nos dio la crisis financiera es tener un sistema financiero sólido, un sistema financiero bien administrado, un sistema financiero bien desarrollado, que es el que yo creo que tenemos. Espero no encontrarme con ninguna sorpresa por el camino. Pero tuvimos muchísimas consecuencias nefastas, costos altísimos que pagamos finalmente todos los ciudadanos. Más del 7% del PIB costó la crisis. Sí. Y más la pérdida de empleo, problemas en la caja de jubilaciones de los banqueros, de los bancarios.
pérdida de trabajo, pérdida de tu ahorro. Vos tenías 100 y cobraste la garantía estatal 10. Y la diferencia te va a la quiebra, en la quiebra no cobra nada. Hoy el sistema, también hay que decir que el sistema de resolución bancaria ha demostrado ser un sistema muy exitoso. Sí. Entonces hay que ver de que en 2 días se puede resolver ahora. Que siga siendo, pero siempre se va a poder resolver en la medida que las partes sean solventes, ¿verdad? Sí. Si vos me decís que hay préstamos vinculados, si vos me decís, voy a leer eso hoy. Sí. Si vos me decís que esa es una práctica común hoy, probablemente no sea así. Y algo también que te quería preguntar tu opinión. Antes, cuando a nivel de los periodistas que cubrían el sistema financiero eran muy celosos de no arriesgar publicando informaciones irresponsables porque pueden hacer tambalear a cualquier entidad. Sí. Hoy esas publicaciones surgen desde las direcciones de los medios de comunicación. ¿Cómo ves eso? Yo creo que hay que ser muy cauto con la información en el sistema financiero, ¿verdad? Hay que tener mucha responsabilidad en eso, porque vos no podés generar, una crisis a partir de un rumor, ¿verdad? O sea, yo creo que habría que evitar que esas conductas se den. Yo creo que hay que confiar que el Banco Central sigue siendo independiente, que algunos dudan, y de que hace su función y cumple su rol como tiene que cumplir. Yo al menos creo eso. Entonces creo que el sistema está bien controlado y bien protegido todavía. ¿Seguís observando los indicadores para tener una radiografía de cómo se comporta nuestro sistema financiero? Sigo mirando, me reúno con mis amigos, tengo todos mis amigos yendo ahí. Sí. Entonces ahí siempre hablamos de los temas, de la coyuntura y queremos creer al menos que si hay algún problema el banco va a saber antes y va a tomar la medida que tiene que tomar. Y seguimos creyendo que hay gente que tiene carácter dentro del banco para tomar las medidas a pesar de que la coyuntura política sea diferente. O sea que esperamos no equivocarnos el día de mañana y que vos me digas, ¿viste que no te diste cuenta? Sí, de hecho el Banco Central del Paraguay después de la crisis financiera del 95 tuvo mucho más visibilidad el nivel, la formación de los funcionarios que están en los niveles medio para arriba, altamente técnico, que habla de la independencia. ¿Eso continúa así? Yo quiero creer que sí, ¿verdad? Yo creo creer que el proceso que se inició en el 95 realmente y se profundizó después cuando se dieron los primeros directorios donde su presidente terminó su mandato en los 5 años que empezó con Jorge Corbalán. Sí. La semilla que dejó Germán Roca ese año que estuvo, el trabajo del directorio Hermes Gómez Ginar cuando estuvo como manejando la crisis. A Hermes hay que darle un premio algún día, sí, porque él aterriza en el Banco Central en el medio de la crisis. Sí. ¿Quién va a hacer eso hoy? Y manejó y sacó la situación de la mejor manera posible con gente muy competente que él tenía ahí. Era, sí, algunos de la casa, un mix, y algunos que venían de afuera, como Hermes, como Luis Brewer, como Álvaro Caballero Carrizosa, personas absolutamente íntegras, absolutamente inteligentes, que tenían otra visión. Y no quiero hablar más de gente porque me olvido mucho, ¿verdad? Sí. Entonces... Jorge Corbalán fue el primero en completar 5 años, creo que desde la creación del Banco Central. No, de la creación no, porque Romeo Acosta tuvo 40 sí, por ahí, claro, ¿verdad? Claro, pero sí. Jorge fue el primero, ¿verdad? Y yo creo que a partir de ahí se está dando una temática así. Todos los que vinieron después de Jorge terminaron su mandato y comenzaron su mandato. Y hay que dar que continúe, ¿verdad? Porque eso le da credibilidad al banco, se le da fortaleza y le da confianza a sus funcionarios, ¿verdad? Porque también hay funcionarios por debajo de los directores que son muy competentes en el Banco Central. Muchos recursos el Banco Central invirtió en capacitar a sus funcionarios. Y esperamos que todos tengan no solo conocimiento, sino carácter para tomar las medidas que tienen que tomar en situaciones de crisis. Ojalá en algún momento se pueda estudiar seriamente el tema de los salarios de los altos niveles de funcionarios, porque si uno mira el nivel salarial de las cabezas en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, por ejemplo, el nivel salarial es muy inferior a lo que se puede ganar en el sector privado. Sí, pero tampoco es algo que le atrae, ¿verdad? Yo creo que ese es un problema secundario que algún día habrá que ver. Yo creo que te designen un cargo importante ya es de por sí un
una situación que te honra a vos como persona. Pero yo no creo, yo no apuntaría a eso como primer medida, sino mirar cómo se paga hacia abajo, ¿verdad? Cómo se potencia al funcionario, cómo se lo capacita y a partir de ahí mirar otras cosas. Pero lo primero miraríamos otra cosa nosotros si miramos el esquema salarial del país, ¿verdad? O sea, porque más allá del Banco Central tener un esquema salarial que tenés que tratar que sea competitivo para la gente que está en el día a día, ¿verdad? Al final, el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda ya tiene un alto componente en el prestigio del cargo que te llevan, pero ahí a lo mejor también una carga pública que tenés que asumir de manejar esa responsabilidad con criterio y con autonomía, independientemente del salario. Lo ideal es que el salario te dé para que vayas razonablemente bien, ¿verdad? Pero son las reglas del juego que están antes, ¿verdad? O sea, antes de que vos te vayas a esos cargos, vos ya sabes cuáles son el salario y no deberías venir vos a hacer que cambie el salario hacia vos. Tenés que tratar de que cambie hacia abajo, donde está la gente que vos le estás preparando para que vaya a la guerra si es que hay que ir. Políticamente se cuestiona mucho el paso del sector público al sector privado, lo que le llaman puertas giratorias. Vos no te fuiste a un banco privado, ¿cómo ves? Bueno, pero si no te vas a la historia, la primera ley que se hizo para evitar eso se hizo cuando yo estaba en el banco, ¿verdad? Yo creo que hay que ser muy cauto, ¿verdad? Hay que tener un sistema eficiente, porque como yo decía en aquella época y digo hoy, a un director del Banco Central, a un gerente del Banco Central, a un gerente del Ministerio de Hacienda, deja su cargo después de haber hecho 20, 25, 30 años, una carrera brillante, como muchos de los que están ahí, ¿a dónde se va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Tiene que seguir trabajando. Va a ser astronauta, se va a dedicar a ser constructor. No, va a hacer lo mismo que tiene que hacer. O sea, yo entiendo que hay puertas giratorias que hay que evitar, yo entiendo que hay conflictos de intereses que se tienen que evitar, pero se tiene que regular de una manera eficiente. Mucha gente dice, vos salís del banco y llevas una cantidad de secretos. Mentira, yo no recuerdo ni un secreto que yo haya llevado. ¿Qué secreto va a tener? A no ser que vos entres al plan de trabajo de cada entidad y diga, esta entidad es la mejor, entonces le voy a robar para llevarme a otro cliente después. Que no creo que ocurra, ¿verdad? O sea, tal vez tenés algún contacto que se te quedó en el banco, en el ministerio, pero no hay peor cosa que el ex que se fuera. Ya nadie más te atiende el teléfono, nadie más te escucha. O sea, ese miedo que tiene la gente que va a seguir manejando, al menos con mucha gente que yo conozco, nunca se dio. Algunos tal vez sí. Es así. Doctor, ¿te pareció que una hora era demasiado tiempo? Ya llegamos casi a una hora y estamos en la última parte del programa, en la temática necesita hablar mucho. De mostrarle una foto a referentes importantes de nuestra economía, nuestra política, y quiero mostrarte algunas fotos para que me hagas algún comentario. ¿Qué te parece? No me puedo callar. Y depende de vos. Vamos a mostrar las fotos, compañeros. Dionisio Borda. Una gran persona y un excelente ministro que hizo reformas importantes en el Paraguay. Siguiente foto. Un gran líder en su momento, logró un diálogo internacional entre todos para construir el Paraguay que tenemos hoy. Las bases las sentó él con Dionisio. Y con un trabajo que venía ya de antes también. Y estamos gozando los frutos ahora. Sí. ¿Qué es el grado de inversión? Sí, así mismo. Siguiente foto. César Barreto. Una gran persona, un excelente profesional, íntegro y competente. Continuó los trabajos que inició Dionisio. Continuó, le tocó los últimos meses del gobierno. Siendo joven, le preguntamos una vez... no te va a contar. ¿Qué edad tenía? Y dijo, sí, no nos contó. ¿Y qué pensaste del cargo a la edad que tenías? Y fui un gran irresponsable, dice. No, y además pero tuvo buena gestión. Él creó la Agencia Financiera de Desarrollo con otros grandes talentosos profesionales, ¿verdad? O sea, un tipo de primera. Sí. Siguiente foto. Fernando Lugo. Motivó el cambio del Paraguay. Lamentablemente se interrumpió por una cuestión política otra vez. Pero le dio continuidad a las políticas y le trajo otra vez a borda al gobierno. Sí, incluso a mí me interesó mucho comentarios desde afuera con respecto a la figura de Fernando Lugo y que le dieron
una buena fama de previsibilidad a nuestro país. De un signo político a otro totalmente opuesto, pero en las cuestiones importantes, como el tema de los impuestos, de la política fiscal, la política monetaria, nunca varió, no se truncó el proceso que se inició en el 2003. No se tuvo no se dieron ninguno de los motivos que daban a entender que el cambio podía ser un problema en Paraguay. Al contrario, fue un muy buen gobierno también. Siguiente foto. Mario Abdo Benítez. Tu hermano de sangre, pero quiero que hables como presidente de la República. Un líder. ¿Te emociona, Benigno? Tu hermanito. Ahora estamos viendo el trabajo que llevó adelante. Realmente. Siguiente foto. Carlos Fernández Valdés. Una persona muy preparada. Sí. Tuvimos comentarios de algunas personas que dijeron quizás su perfil no era para la política macroeconómica que necesitamos. Es un muy buen economista para el sector privado, me dijeron algunos, por ejemplo, pero es una de las personas que tiene el mayor perfil académico, probablemente uno de los mayores de nuestro país en su profesión. Es muy preparado, Carlos, es una persona muy inteligente, ¿verdad? Habrá que ver cómo administró su coyuntura, cada uno tiene su propia impronta, pero no podemos decir que a nivel profesional, a nivel de competencia, una persona que sabe. Sobre todo la parte financiera, como dice. Sí, realmente. Tenemos una foto más. Santiago Peña Palacio. ¿El presidente? El presidente de la República. Ahí está el comentario. Ese es más, el presidente. ¿El presidente? ¿Qué más quiere que sea? Fue tu compañero en el banco. Fue mi compañero. Cambió mucho el Y no sé, no hablo con él desde que es presidente. O sea, los presidentes son presidentes. Sí, y vas a hablar con él después de que sea presidente. Y probablemente nos vamos a encontrar en algún lugar. ¿No te genera más comentarios? Ninguno. Benigno López es primero funcionario del Banco Central, departamento jurídico, director jurídico, miembro del directorio, presidente de IPS, ministro de Hacienda, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo por Paraguay. Es un gusto que estés con nosotros. ¿Qué me puedes resumir de esa trayectoria que tuviste? No, primero te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho tu comentario, ¿verdad? Y más o menos nos conocemos de esa época, sí. Cuando empezaste en el banco. Más de 25 años. Más de 25 años que nos conocemos, que tenemos un trato siempre respetuoso. Yo valoro mucho eso. Y yo creo que la suerte, ¿verdad? Estar preparado para algún que otro yo soy abogado, ¿verdad? En algunos zócalos me ponen economista. Sí. La perrada me farrea que da miedo, ¿verdad? Pero yo soy abogado de profesión, ejercí la profesión, tuve la suerte de capacitarme y tuve la suerte de tener siempre buena gente que me invitaba a lugares difíciles. Sí, abogado, pero en la parte financiera y económica. Sí. No, yo era abogado también, al tribunal, a todos lados ya. Sí. Abogado, de verdad, era una época. Y tuve la suerte de tener personas, amigos, que ocupaban cargos importantes y me decían, venía a ayudarme acá, venía a ayudarme acá, y así se fue construyendo mi carrera. En el Banco Central, sobre todo, tenés un colegiado. Sí. Que te ayuda a aprender y no solamente ser abogado, porque después tenés que tomar decisiones políticas seguramente. Todo tenés que tomar. El directorio es una gran escuela, el directorio del Banco Central. Sobre todo si tenés gente competente como me tocó a mí tener, y si tenés jefes anteriores en el directorio como lo que tuvo el Banco Central siempre, ¿verdad? Sí. De los cargos en los cuales estuviste, ¿con cuál te quedas? En el Banco Central el más largo. No voy a decir eso. Bueno, doctor. La verdad que IPS fue desafiante. Sí. IPS fue desafiante, fue bajar a la realidad, ¿verdad? Como solemos decir, el Banco Central está en la Torre de Cristal, allá en el barrio Machuchi de Paraguay.
y te vas a IPS a ver lo que la gente sufre, lo que la gente realidad. pasa, las necesidades que hay y la gente competente que te encontrás ahí, ¿verdad? Realmente hay gente muy competente en IPS, el compromiso de los médicos a la hora de dar su servicio es tremendo. El Banco Central en la crisis financiera fue una cosa que no terminábamos de aprender y que nos tocaron gente que tuvo la valentía de afrontar administraciones bajo una ley que ni se sabía cómo funcionaba. En el Ministerio de Hacienda, la crisis del COVID, sin la gente que estaba ahí no se iba a poder pasar. Gente que trabajaba 24 horas al día. Mira, de cada lugar tengo un buen recuerdo y aportaron mucho a mi carrera, ¿verdad? A mi carrera, pero me crié en el banco. Sí. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto estar contigo. Este programa se vuelve a repetir a las 23. Mañana vamos a tener los cortes de las partes más resaltantes para que le den me gusta, compartan muchas reflexiones sobre muchos temas con una persona con muchísima experiencia, sumamente preparada. Buenas noches.